Millonario negro detiene el frío al ver a Mendigo negro y lo lleva a su mansión oculta. La noche estaba helada. Cortaba la piel como una cuchilla invisible. Samuel manejaba su lujoso auto por las calles vacías que apenas parpadeaban con las luces tenues de los faroles. Todo parecía perfecto en su mundo de mármol y oro heredado, pero algo no encajaba. Una soledad densa lo apretaba del pecho, como si el frío de fuera espantara también cualquier calor adentro. Fue entonces, a la vuelta de una esquina desierta, que lo vio. Un hombre encorvado contra un muro, temblando sin tregua, solo y roto, negro como él. Elías. Su nombre se le deslizó por la mente sin que lo buscara. No había anuncios ni reclamos. Solo ese cuerpo encogido, tembloroso, con la piel huesuda marcada por cicatrices que parecían un lenguaje secreto. Samuel frenó el auto bruscamente. El motor rugió un instante antes de apagarse, dejando solo el eco del viento y el sonido sordo de los labios que empezaron a tener. La mezcla de culpa y compasión golpeó fuerte. ¿Cómo había permitido que alguien así viviera en este infierno urbano, a pocos kilómetros de su opulenta mansión? Sin pensarlo, bajó la ventanilla y lo llamó con voz firme, casi temblorosa. Elías levantó la mirada, ojos hundidos que reflejaban una historia que no contaba. Sin perder tiempo, Samuel lo invitó a subir. Las calles se convirtieron en un blur de luces y sombras, mientras avanzaban hacia el misterio que siempre había evitado. Su mansión, escondida tras altos muros y jardines impecables, parecía brillar con una luz fría, casi irreconocible tras esa noche. Pero la calidez que Samuel intentaba transmitir no pudo ocultar la tensión que se instaló en el aire. Elías, agradecido pero a la defensiva, guardaba secretos bajo esa piel marcada. Cada palabra que salía de su boca abría grietas en la imagen perfecta de Samuel. Las dos vidas chocaban brutalmente, una llena de lujos y silencio, la otra de dolor y abandono. Poco a poco, al tocarlo, una tensión profunda llenó el espacio. Viejas heridas se despertaron, voces calladas que tiemblan con cada respiración. ¿Quién es realmente Samuel? ¿Qué secretos se esconden detrás de su apellido? ¿Y qué oscuridad guarda Elías que podría destruir no solo su nueva frágil alianza, sino también todo lo que Samuel había construido? La noche, el frío y la mansión se convirtieron en un tablero, en donde cada movimiento podía ser fatal. La conexión que Samuel buscaba, esa que nunca tuvo, está más cerca que nunca, o quizá mucho más peligrosa de lo que imaginó. Las sombras susurran, el misterio apenas comienza. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Samuel y Elías se miraron intensamente. La tensión flotaba en el aire. Era como si el tiempo se hubiera detenido. El ambiente estaba cargado de emociones no dichas, secretos a punto de salir a la luz. De repente,
Un estruendo sacudió la mansión. Un golpe seco resonó en la puerta principal, como si el propio edificio temiera lo que estaba a punto de ocurrir. Samuel se puso en pie de un salto, su corazón golpeando en su pecho. «¿Qué fue eso?», preguntó, su voz ya no tan firme, una pizca de temor asomando. Elías reaccionó con un reflejo de alerta. Sus ojos se abrieron de par en par. «No sé, pero puede que no sea bueno». Samuel avanzó, el eco de sus pasos resonando en el elegante pasillo. La opulencia de la mansión se sentía vacía frente a la inminente amenaza. Mientras se acercaba a la puerta, el sonido se repitió. Otro golpe, esta vez más poderoso. «¡Samuel!», gritó Elías, alzando la voz. «¡No lo hagas!». Pero no había tiempo para dudar. Samuel giró el pomo con decisión, abriendo la puerta de golpe. Lo que vio lo dejó helado. Ahí en el umbral estaba un grupo de hombres, sus rostros ocultos bajo capuchas oscuras, sus miradas llenas de furia. «Samuel Cruz», habló uno de ellos, su voz grave y autoritaria. «Hemos venido por lo que nos pertenece». El silencio se deslizó, aplastante como una losa. Samuel sintió un frío helador que nada tenía que ver con la noche fría. Recordó a su padre, las historias de deudas ocultas, de un pasado que había intentado borrar. «Yo no sé de qué hablas», tartamudeó, los ojos buscando a Elías, quien a su vez lo observaba con una mezcla de miedo y comprensión. Los hombres se acercaron, y uno de ellos, más alto, levantó una mano. «No eres el único que tiene secretos, Samuel. La mansión, la fortuna, todo está empapado de sangre. Y ahora es hora de pagar. Damos un ultimátum». Samuel sintió que el aire desaparecía. Miró a Elías, quien había dado un paso atrás. En ese instante, todo lo que había construido comenzó a desmoronarse ante sus ojos. ¿Qué había hecho realmente su padre? ¿Qué sombras cargaba su apellido sobre su espalda? Una noche de compasión había desencadenado un torrente de oscuridad. «¡Espera!», gritó Samuel, tratando de mantener el control. «¿Qué quieren de mí?». El líder del grupo sonrió fríamente. «Lo que te pertenece y lo que le pertenece a él», señaló a Elías. La revelación lo golpeó como un puño. ¿Qué quería decir con eso? Antes de que pudiera procesar su confusión, uno de los hombres lanzó un golpe certero y Samuel fue a dar contra el suelo, cayendo pesadamente. La visión se le nublaba mientras una risa macabra resonaba en la habitación. Los hombres se reían entre ellos. «¿Quién se cree el héroe ahora, eh?». El líder se inclinó sobre él. La fría luz de la luna iluminaba su rostro. «Vamos a ver de qué está hecho realmente». El frío de la noche se metió en los huesos de Samuel, pero algo más caliente comenzaba a brotar. La vida de ambos hombres, Samuel y Elías, se entrelazaba en un juego de poder, secretos y traiciones. Mientras el eco de la risa seguía resonando, Samuel sintió el dolor y la angustia junto a una chispa de esperanzadora resistencia. Su vida estaba a punto de cambiar, pero podría recuperar lo que le pertenecía de verdad antes de que fuera demasiado tarde. ¿Elías era amigo o enemigo? La puerta se cerró de un golpe, dejando todo en una profunda sombra. Y en medio de la oscuridad, Samuel se preguntó si realmente podía confiar en la única conexión que había buscado, o si esa conexión lo llevaría a su perdición. El silencio se deslizó entre el grupo, pesado como una losa. Samuel aún estaba en el suelo, tratando de recuperar el aliento, cuando sintió el sudor frío de... Su mente luchaba por procesar lo que sucedía, pero la confusión se adueñaba de él. «¡Samuel!», gritó Elías. La preocupación en su voz era palpable. «¡Sal de aquí!». Pero nada podía moverse. El golpe que había recibido resonaba en su cabeza. El miedo lo envolvía como una manta fría.
¿Por qué todo había tomado este rumbo tan oscuro? De pronto, un sonido explosivo rompió el hechizo del momento. La ventana del salón estalló en 1000 pedazos. Cristales brillaron en el aire. Y en un instante, todo se llenó de un estruendo ensordecedor. Samuel se cubrió la cabeza. Su corazón latía como un tambor. Y la escena se volvió un caos. Entró un hombre que parecía salido directamente de una novela de acción. Vestía un traje oscuro, con una mirada intensa que no dejaba lugar a dudas. ¡Al suelo!, gritó, con una voz profunda. Tenía una pistola en la mano, el brillo del cañón reflejando la luz de luna. Los hombres de las capuchas se dispersaron, dejando atrás la furia y el miedo que habían traído. Samuel, aún en el suelo, temía moverse. Pero algo inusual comenzó a suceder. El misterioso hombre empezó a hablar con autoridad. No están aquí para cumplir con un trato. Esto no es un juego. Su postura era firme, como si supiera exactamente lo que hacía. Elías miró a Samuel, sus ojos llenos de preguntas. ¿Quién es él? ¿Qué pasa? El líder de los capuchás, que hasta ese momento había estado en pie, ahora parecía tambalear en sus pies. «Esto no es lo que acordamos», bramó el oscuro con incredulidad. Había un miedo palpable en su voz que no le venía bien. «Hay más en juego aquí de lo que tú crees», respondió el misterioso hombre cambiando el rumbo de la conversación. «Samuel no tiene que hacer nada, no ahora». La tensión aumentó. Miradas severas se cruzaron. ¿A qué se refería? Samuel sintió un nudo en el estómago. La revelación que se avecinaba era como un trueno. ¿Tú lo conoces?», preguntó Elías, dando un paso adelante. Sus ojos desbordaban curiosidad. El extraño asintió, y su mirada se volvió hacia Samuel. «¿Te acuerdas de la marca en tu tobillo?». Samuel se sentía perdido. «¿Qué marca?», quiso preguntar, pero las palabras no salían. «Hay algo que tú no sabes, algo que es parte de ti y de ellos». Su dedo señalaba a los hombres encapuchados. «Todo esto está relacionado con tu pasado». En ese instante, el aire se volvió espeso. Samuel sintió que el mundo se desmoronaba. Sus ojos se abrieron al recordar una vieja herida bajo la piel, una marca que había estado oculta durante años. No puede ser. Eso no puede ser verdad. «No hay tiempo para explicaciones», dijo el hombre, y con un gesto hizo un movimiento abrupto a su alrededor. «Pero debes saber que se refiere a ti, a tu madre». El tiempo se detuvo. La carga de esas palabras fue un hachazo directo al corazón. ¿Qué madre? ¿A qué madre se refería? La confusión lo invadió. La gente siempre hablaba de su padre, de su legado, pero nunca de su madre. El hombre que estaba a punto de convertirse en su salvador revelaba su propia oscuridad. La conexión entre Samuel y sus atacantes era más profunda de lo que imaginaba. La máquina del tiempo pareció girar. Los hombres de las capuchas, en silencio, intercambiaron miradas. Uno de ellos se atrevió a acercarse. «Sabes que no puedes escapar de lo que eres. Ven con nosotros. Lo que te pertenece te espera». «No lo haré», Samuel gritó, impulsado por una rabia que brotó de lo más profundo. El frío regresó. «Esto no ha hecho más que comenzar», dijo el líder, sus ojos chispeantes de peligro. Mientras el caos culminaba, una fuerte explosión retumbó de nuevo. La claridad se convirtió en oscuridad, y en medio de esa oscuridad, la pregunta se hizo eco en la mente de Samuel. ¿Quién era realmente? Su mundo se había convertido en un laberinto de secretos que apenas comenzaba a desvelarse. Tensión y traición giraban a su alrededor, y en un giro inesperado, el verdadero horror de su historia esperaba a ser revelado.
El frío regresó. «Esto no ha hecho más que comenzar», dijo el líder, sus ojos chispeantes de peligro. La habitación parecía oscilar entre el caos y la tensión. Samuel sentía que el aire se volvía denso, como si un peso invisible aplastara su pecho. Mientras tanto, la figura del hombre misterioso se mantenía erguida, con la pistola en mano, mirando a los hombres encapuchados con una desconfianza palpable. De repente, un grito desgarrador rasgó el aire. Era Elías, cuya voz sonaba entrecortada, como si hubiera visto la llegada de un apagón. «¡Cuidado, Samuel!». Samuel giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo uno de los capuchados había recogido un cristal afilado del suelo, decidido a atacar. Sin pensarlo, Elías se lanzó hacia él, absorbiendo la embestida. Samuel sintió que el tiempo se ralentizaba mientras podía ver la violencia en los ojos de Elías. Los ecos de un disparo reverberaron. Samuel se cubrió la cabeza instintivamente. El mundo estalló en fragmentos de sonido y luz, y todo lo que conocía pareció desvanecerse. En medio del caos, el polvo llenaba el aire, y la escena se volvió borrosa. Cuando finalmente la niebla se disipó, Samuel se encontró sobre el suelo frío, con Elías inerte a su lado. La sangre manaba en un rugido estruendoso del brazo de Elías. Una sacudida inesperada se apoderó de Samuel. «¡No! ¡No!», gritó, mientras la desesperación llenaba su pecho como una explosión. Pero Elías, con su mirada perdida y desesperada, le sonrió débilmente. «Samuel», susurró Elías, con voz temblorosa. «No, no dejo que me arrastren tan fácil». Las palabras de Elías fueron como un balde de agua fría, pero también un recordatorio de lo que estaba en juego. Samuel miró hacia alrededor. Los hombres encapuchados habían retrocedido, confundidos por lo indescriptible que acababa de suceder. Pero lo que quedó de pie fue el hombre en traje oscuro, que ahora miraba a Samuel con una intensidad diferente, como si de pronto todo el rompecabezas encajara. «¡Levántate!», ordenó el extraño, su voz golpeando como un rugido. «Tienes que saber la verdad». «¿Qué verdad?», Samuel apenas podía entender, entre sollozos y gritos, mientras miraba a Elías, que luchaba por mantenerse consciente. «¡Ayúdalo, por favor!». El misterioso hombre se acercó, evitando el caos a su alrededor. «Samuel, todo esto tiene que ver contigo. Tú no eres quien crees que eres». Un silencio tenso invadió la sala. Samuel sintió que su universo se tambaleaba, pero no podía procesar nada. «¿Qué? Tu padre. Él estaba involucrado en algo mucho más grande». «Algo oscuro», continuó el hombre, su tono urgente. «No solamente ellos vienen a buscarte, es por algo que ha estado oculto. ¿No sabías que estás atado a un legado trágico y a Elías?». Las palabras cortaron como un cuchillo. Samuel dudó un segundo. «¿A Elías cómo?». Fue en ese instante que la puerta principal se abrió de par en par. Una figura apareció, alumbrada por la luz de la luna. Era una mujer, conocida. Su rostro era un eco del pasado que Samuel había intentado olvidar. La mujer era una figura que había creído muerta. Su madre. «¡Samuel!», gritó con desesperación mientras los capuchados fijaban su mirada en ella. «¡Elías, qué has hecho!». El mundo se detuvo. La revelación lo golpeó como un tsunami. Su madre, justo allí, en medio del caos, traía consigo respuestas y secretos que Samuel nunca imaginó
que encadenarían su destino en una red de engaños y traiciones. La conexión entre ellos se sentía palpable, pero más oscura aún era la verdad que acechaba. ¿Tú estás viva?, balbuceó Samuel. ¿Por qué? ¿Por qué no volviste? Pero antes de que la mujer pudiera responder, el líder de los capuchados se irguió con furia. No dejaremos que se escape. Sabemos lo que eres y lo que eso significa. Las miradas se cruzaron cargadas de una violencia inminente. El legado debe ser entregado, bramó, y el caos estalló de nuevo mientras Samuel sentía que el mundo comenzaba a desplomarse. «¡Apártalos!», gritó su madre. Y en ese instante, toda la verdad que había estado oculta durante años se desataría. Era un misterio que solo comenzaba a revelarse, dejando a Samuel en la cuerda floja entre el pasado y el futuro. La tensión se palpaba en el aire, espesa como la niebla de una mañana fría. Samuel miraba a su madre, su corazón latiendo con fuerza, mientras intentaba procesar la realidad que se le presentaba. «¿Por qué no volviste?», balbuceó, la incredulidad haciendo que su voz temblara. «Lo hice para protegerte», respondió ella, su mirada llena de dolor y desesperación. «No sabía que vinieras a buscarme esta noche». Pero no había tiempo para más explicaciones. El líder de los hombres encapuchados dio un paso al frente, su rostro cubierto solo para que los ojos ardientes se asomaran con furia. «No permitiremos que os escapéis». Sus palabras eran un eco furioso, y los otros no tardaron en avanzar. «¡Al suelo!», gritó el hombre misterioso, apuntando a los atacantes con su pistola. Su presencia, aunque dominante, era casi inútil frente al ímpetu del grupo. Samuel se hizo a un lado, sintiendo que todo se desmoronaba a su alrededor. Fue entonces cuando un estruendo resonante sacudió la mansión. Un gran estallido provenía del exterior, y la puerta de atrás voló por los aires. Astillas de madera ecléctica cayeron como una tormenta. Samuel apenas pudo reaccionar antes de que una figura emergiera de la oscuridad. Era un hombre robusto, con una máscara negra que ocultaba. «El legado no se puede escapar», dijo con voz firme mientras avanzaba hacia el interior. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si el hombre conociera más de lo que dejaba entrever. «¡Tú!», gritó el líder de los encapuchados, su voz llena de pánico. «No te atrevas a intervenir. Nadie se va a llevar lo que le pertenece a Samuel Cruz», replicó el hombre con una seguridad que helaba la sangre, y en un giro inesperado arremetió hacia el grupo como un torbellino de fuerza. Cayeron 2 hombres de un solo golpe, creando caos, pero no sin consecuencias. Cuando el polvo finalmente se asentó, el extraño dejó caer la chaqueta, revelando un brillo metálico en su muslo. Samuel no podía creerlo. «¿Eres tú?», musitó, confundido. Su corazón se detuvo. «Sí, hijo», respondió el extraño, retirándose la máscara. Era su padre. La herencia que pensaba haber perdido se erguía frente a él. Las piezas del rompecabezas giraron en su mente. Un caleidoscopio de emociones, traición, sorpresa, un calor vibrante que se combinaba con una acidez punzante. «¿Papá?», preguntó Samuel, su voz apenas un susurro, la incredulidad enredada en su pecho. «¿Por qué te fuiste?». «Porque estaba huyendo de ellos», dijo su padre, señalando a los hombres en la habitación, todavía abatidos y retrocediendo. «Vine a arreglar las cosas, pero no sabía que esto llevaría a tanto. Tu madre, yo, había secretos que nunca quise que cargaras». Elías, aún en el suelo, miraba entre la confusión y el horror. «¿Qué está pasando?», preguntó, dolorido y confundido.
¿Qué secretos? Escúchame, Samuel, interrumpió su madre, acercándose cautelosamente. Todo gira en torno a una herencia que no debió existir. Fue el motivo de su muerte. La conversación se congeló. El silencio era ensordecedor. «Muerte», susurró Samuel, sintiéndose como si le hubieran dado una puñalada. Tú mataste a mi padre». «No, no es lo que piensas», replicó su madre, sus ojos llenos de lágrimas. «Fui yo quien trató de protegerlo, pero no detuve a quienes lo persiguen hasta hoy, y ellos no se detendrán hasta que encuentren lo que quieren». La revelación dejaba a todos en estado de shock. Pero antes de que Samuel pudiera procesar esto, una explosión resonó nuevamente, potente y desgarradora. Un trozo de la pared se derrumbó. Al girarse, Samuel vio a los hombres encapuchados recuperándole la posición. «La herencia es nuestra», gritaron, y el caos estalló otra vez. El padre de Samuel, firme pero agotado, se interpuso protectivamente, mientras Elías luchaba por levantarse. Todo se volvió un torbellino de movimiento y gritos. «Vámonos, ahora», ordenó el padre, pero un grito desgarrador paró todo. Elías, incapaz de continuar, se desmayó. Samuel lo vio caer y sintió que su mundo se desvanecía. «¡No, Elías! ¡Despierta!» Pero sus palabras se perdieron en el descontrol de la habitación. El ambiente era ahora un caos absoluto. Relaciones desenredándose, secretos golpeando en el aire. Y Samuel, entre sus padres y su amigo desplomado, se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre su historia, sobre sí mismo, ahora parecía irreversible. En un instante, el frío y la oscuridad lo abrumaron, llevándose su esperanza. «Esto no ha hecho más que comenzar», exclamó el líder de los encapuchados alzando una arma. Y Samuel, con el corazón en la garganta, supo que la verdadera batalla apenas empezaba. La sombra del pasado se cernía, prometiendo desenlaces que cambiarían su vida para siempre. El frío regresó. «Esto no ha hecho más que comenzar», dijo el líder, sus ojos chispeando con furia. La habitación, ahora una trampa tensa, vibraba con la inminente batalla. Samuel miró a su madre, al padre que pensaba perdido y al amigo en el suelo. La situación amenazaba con colapsar. «¡Alto!», gritó el hombre misterioso. Con un paso hacia adelante, una ráfaga de balas rompió el aire. Las paredes resonaron y el caos estalló. Samuel sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. La angustia apretaba su pecho. Justo en ese momento, una de las balas atravesó el aire y se estrelló contra un espejo al fondo de la habitación. El estallido resonó como un trueno. Todos se agacharon. Cuando el polvo se disipó, una nueva figura emergió entre los escombros. Un hombre, imponente y con una mirada penetrante. Su rostro era familiar. Samuel sintió como si el aliento se le fuera. «¡Fernando!», exclamó, reconocido el nombre de su hermano, que había desaparecido años atrás. Todos los ojos se volvieron hacia él, llenos de incredulidad. «Hola, hermano», dijo Fernando, su voz resonando como un eco distante. «No es momento de charlar. Estamos en grave peligro». Las miradas se cruzaron y el caos se detuvo por un breve instante. Samuel sintió un torbellino de emociones. ¿Por qué su hermano estaba aquí? Había pensado en él como en una sombra, una ausencia que lo perseguía. El líder de los encapuchados se erguía, intentando recuperar la compostura. «No es posible. Tú no podías estar aquí», titubeó,
la sorpresa marcando en su voz. Pero Fernando no perdió tiempo. Se lanzó sobre los encapuchados, desatando una lluvia de golpes. El ambiente se puso denso y la batalla estalló en una vorágine. Samuel, aún aturdido, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Qué está pasando?», gritó, buscando respuestas a aquel giro inesperado. «Lo que no sabes, Samuel», comenzó su madre, mientras defendía a Elías, «es que Fernando y yo siempre hemos estado a un paso por delante. Tu padre estaba involucrado en un juego que no comprendías. La amenaza no es solo a tu vida, es a nuestra familia entera». Un grito desgarrador salió de la boca de uno de los encapuchados, cayendo mientras Fernando lo desarmaba. Samuel se sintió atrapado entre el horror y la revelación. ¿Cómo podía ser que su propia familia estuviera sumida en tanto secreto? ¿Qué legado? ¿Qué amenaza?, exigió, su voz quebrándose, mientras cuidaba a Elías. La desesperación apretaba su garganta. «¿Por qué me ocultaron esto?». «Porque tenías que ser protegido de la verdad», continuó su madre. Fernando estaba cargando a un hombre por el cuello, su mirada intensa. «De lo que somos». El líder de los encapuchados recuperó parte de su compostura. «Samuel, la herencia no te pertenece solo a ti. Esta carga pertenece a todos nosotros. Si no obedeces, perderás todo, incluso a tus seres queridos». Todo se entrelazaba en un laberinto de secretos y amenazas. La conexión entre Samuel, Elías y la nueva figura de Fernando expandía el dolor a lo largo de su alma. ¿Qué más ocultaron? ¿Qué más? Antes de que pudiera recibir respuesta, la ventana estalló con un estruendo y una ráfaga de luz iluminó la habitación. Un automóvil negro apareció de la nada. Frena bruscamente. Una persona se bajó, rápida como un rayo. La figura era elegante, desbordando confianza. «¡Alto!», gritó. Era una mujer, con una actitud peligrosa, o una amiga de su hermano. Las palabras se congelaron en la boca de todos. «¿Qué quieres de Samuel? ¿Otra pieza de este rompecabezas infernal?». Con un gesto, la mujer reveló un anillo brillante en su dedo. «Soy la única capaz de arreglar las cosas. Sin mí, todo se desmoronará». La incertidumbre llenó el aire. Samuel sintió que el panorama se oscurecía. En ese instante, un disparo resonó, disparado desde el grupo de encapuchados. Una figura se desplomó. Era Elías. La escena se congeló, el tiempo se detuvo, el aire se volvió denso. Samuel sintió que el suelo se le escapaba. El rostro de Elías, en shock, se volvió ceniza, mientras el caos reinaba en la mansión. «¡No!», Samuel gritó, pero era demasiado tarde. La verdad se volvió confusión, la amistad se convirtió en desespero. Y en medio del dolor, la advertencia de su madre se cernía. Todo lo que pensaba saber estaba a punto de desvanecerse. ¿Qué realidad se desataría a partir de esta noche? La oscuridad tenía un precio, y Samuel finalmente comprendió que el verdadero horror apenas comenzaba. El frío regresó. «Elías», gritó Samuel, pero el tiempo parecía detenerse. El cuerpo de su amigo se desplomaba. Una mezcla de desesperación y sangre manaba entre ellos, su vida deslizándose entre los dedos de Samuel. «No podía ser real». «No, no, no». Las palabras salían de su boca como un eco, impregnadas de terror. El líder de los encapuchados sonrió, su mirada llena de satisfacción. «Es solo el comienzo, Samuel. Todo esto estaba destinado a suceder». Las palabras atravesaron el aire como dagas, cortando la esperanza que todavía intentaba aferrarse a su pecho. Samuel apenas podía pensar. El dolor de la traición le llenaba los ojos de lágrimas. Miró a su madre, luego a su padre.
buscando en sus rostros alguna respuesta, una señal que atenuara su horror. Pero estaban paralizados, atrapados en una revelación que amenazaba con desmoronar todo lo que conocían. «¡No te atrevas a acercarte!», gritó el hombre misterioso, manteniendo su arma firme. Sin embargo, el segundo en comando de los encapuchados se lanzó hacia él, buscando apoderarse de la pistola. Y entonces el caos estalló. La casa vibró con el sonido de un tiroteo, balas cruzando el espacio. Samuel se agachó, el corazón latiendo con fuerza. Todo se estaba descontrolando. «¡Elías!», volvió a gritar, su voz rompiéndose. La figura de su amigo se movía lentamente. El brillo en sus ojos empezaba a apagarse. El estruendo alcanzó su clímax cuando un grito ensordecedor cortó el aire. Era la madre de Samuel, su rostro reflejando el horror de la situación. «¡Samuel, cuidado!». Samuel giró la cabeza y vio al líder de los encapuchados acercándose peligrosamente. En un gesto rápido, el hombre sacó un cuchillo. El tiempo se detuvo. Samuel sintió un nudo en la garganta. Las piezas de su mundo se movían entre sombras. Sin pensarlo, corrió hacia Elías, tratando de protegerlo. Pero el ataque fue más veloz. Un disparo resonó. Samuel sintió un ardor en su costado. Miró hacia abajo, atónito, mientras la sangre brotaba de su herida. Se tambaleó. El mundo a su alrededor se estremecía, y el frío lo envolvió como un manto. El caos creció y las risas de los encapuchados resonaban en la habitación. Pero, en medio del horror, Samuel recordó a su padre. «¡Fernando, ayúdame!», gritó, mientras trataba de mantenerse en pie. Pero era demasiado tarde. El hombre misterioso había caído. El eco de su caída resonaba con un silencio aplastante. Al observarlo, Samuel sintió que una parte de él se desmoronaba. Allí estaba, su familia, sus secretos. Todo su mundo se derrumbaba en un instante. «Elías», murmuró, antes de caer de rodillas. Miró a su amigo, sintiendo que todo se deshacía. Elías estaba pálido. La vida se le escapaba. Y Samuel se sintió impotente. «Esto es solo el comienzo», repitió el líder de los encapuchados, su voz resonando en el aire enrarecido. «La herencia no se detiene aquí». Samuel miró, confundido. Las revelaciones lo abrumaban. «¿Qué herencia? ¿Qué quieres de mí?». Las lágrimas corrían por su rostro. Lo único que quería era salvar a Elías y a su familia, pero las sombras amenazaban con arrastrarlo. Con un movimiento sorprendente, Fernando se levantó, mirando a Samuel. «Hay algo que necesitas saber», dijo. Su tono era sombrío. «El legado es más grande de lo que puedes imaginar. No solo involucra a nuestra familia, también a Elías». Samuel sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. «¿Cómo es posible?». Pero antes de que Fernando pudiera responder, un estallido resonó desde el exterior. La mansión tembló y las luces parpadearon. Algo había cambiado. Un instante después, la puerta principal se abrió de golpe, como si el destino hubiera decidido entrar de un solo golpe. Una mujer, elegante y decidida, apareció en el umbral. «Basta», ordenó, su voz firme como el acero. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mujer se acercó, y en un abrir y cerrar de ojos, el mundo se oscureció. «Yo sé lo que ocurrió», dijo, dirigiéndose al líder de los encapuchados, sus ojos fijos en él. «No tienes poder aquí». El líder se quedó congelado. La expresión de sorpresa en su rostro era evidente.
¿Quién eres tú?, preguntó, el temor filtrándose en su voz. Pero Samuel, en ese momento, no podía pensar en otra cosa. ¿Qué significa esto?, insistió, sintiendo que el suelo se desvanecía. Eres parte de algo que ni siquiera comprendes, declaró la mujer, su mirada penetrante desnudando el miedo y las sombras. Y, Elías, él no es quien piensas. El aire se volvió denso, las palabras gravitando en una revelación que podía cambiarlo todo. Samuel sintió como si el tiempo se hubiera detenido nuevamente. Una nueva oscuridad cernía sobre ellos. ¿Qué quieres decir? Antes de que pudiera obtener respuestas, un grito desgarrador resonó. Era su madre, y el mundo que conocía se transformaba en una exhibición de caos y traición. Las verdades ocultas estallaron como fuegos artificiales. ¿Qué era real? ¿Quién era realmente Elías? ¿Qué destino les esperaría? El silencio se instaló, y todos quedaron atrapados en la tormenta de secretos que necesitaba salir a la luz. El frío regresó, y con él una sensación de inminente desasosiego. ¿Qué quieres decir?, preguntó Samuel, su voz temblando entre el caos que los rodeaba. La mujer en el umbral había lanzado una afirmación, y el aire se llenó de murmullos, de preguntas que no habían sido resueltas. El líder de los encapuchados, con los ojos ardientes, se retorcía de rabia. «No dejas de sorprenderme, mujer. Nunca debiste aparecer aquí», dijo, sus palabras más venenosas que nunca. «Ya es hora de que cada uno de ustedes conozca las verdades que han estado ocultas». Su voz era firme, una sombra de poder que hacía temblar a aquellos hombres que habían llegado como cazadores. El legado que buscáis pertenece a esta familia, pero no es solo de Samuel. El tiempo se detuvo. Samuel sintió que su estómago se retorcía. Había tanto por descubrir, tanto oculto tras sus labios. «¿A qué te refieres?», murmuró, sintiendo la presión elevada en su pecho. «Antes de que entres en pánico, déjame aclarar algo», continuó la mujer, su mirada de acero fija en Samuel. «Elías, él no es lo que crees». «¿Qué has dicho?». El corazón de Samuel empezó a latir con fuerza, cada latido resonando en sus oídos como un tambor de guerra. Los rostros a su alrededor se tornaron sombríos. Elías, su amigo, el hombre que había estado a su lado en esta montaña rusa de secretos. Entonces, la mujer dio un paso adelante, su voz más grave. «Elías no es solo un amigo, es tu hermano». La revelación golpeó como un rayo. «¿Qué? No es posible». La incredulidad lo inundó. Cada parte de él se tambaleaba, rebotaba entre la realidad y la ficción. «No puede ser». Elías abrió los ojos de par en par, su rostro una mezcla de confusión y dolor. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, titubeando, buscando respuestas en los ojos de Samuel. «Tu madre me lo dijo», continuó la mujer, fija en Elías. «Ambos son parte de algo mucho más grande, algo que ha estado oculto por generaciones. Tu madre y el padre de Samuel nunca quisieron que supieras, pero es la verdad». Samuel sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Pero cómo? No puede ser». Era como si la tierra se moviera bajo sus pies. Recuerdos empezaron a fusionarse en su mente. Momentos compartidos, miradas cómplices, y en cada uno de esos instantes se perfilaba un secreto desgarrador. «Samuel, ¿es cierto?». Elías, cada vez más pálido, parecía un espectro. «¿Soy tu hermano?». En ese frágil instante, un estruendo aún más poderoso rompió el aire. La puerta lateral se desplomó. Astillas volaron y un grupo de hombres más entró en la escena. Todos con capuchas, pero un brillo metálico en las manos. Nadie estaba a salvo. «¡No!», gritó el líder encapuchado. «No pueden saberlo todavía». El caos se desató de nuevo.
Balas silbaron y la habitación se llenó de gritos y ecos enloquecidos. Fue entonces cuando Samuel sintió como un dolor punzante atravesaba su pierna. Miró hacia abajo y vio una herida fresca, el ardor del metal perforando su piel. «Samuel», gritó Elías, luchando contra un encapuchado. La escena se tornó borrosa mientras la desesperación llenaba el aire. «¡Espera!», gritó la mujer. «No hay tiempo. Si ellos saben que los dos son hermanos, la batalla final comenzará ahora». Samuel, entre el horror y el dolor, comenzó a entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. «¿Qué quieren de nosotros?», susurró, sintiendo la vida desvanecerse lentamente ante sus ojos. Todo parecía un juego de sombras, cada revelación más impactante que la anterior. El entorno temblaba, se desmoronaba, y un profundo eco resonaba en su mente. Un futuro incierto. Los secretos apenas comenzaban a salir a la luz. Las balas cruzaban por doquier, y la mujer volvió a gritar. «Tiene que haber un sacrificio. Solo así podremos salvar a los que quedan». Las palabras la envolvieron en un silencio tenso. «¿Sacrificio?». Los ojos de Samuel, llenos de horror, fueron a dar con Elías. «¡No!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Todo se había convertido en una tormenta, y él no sabía si podría encontrar la forma de detenerlo. La nueva revelación giraba en su cabeza. ¿Realmente estaban conectados por la sangre? Samuel sintió que el mundo se iluminaba y se oscurecía al mismo tiempo. El frío volvió a invadirlo, ahora lleno de ansiedad. Las miradas se cruzaron mientras todo volvía a estallar, y una decisión había que tomar. Pero antes que pudiera pensar, el grupo encapuchado se abalanzó sobre ellos. El caos se hizo dueño de la habitación, y en medio de la tormenta, la traición y la sangre se desatarían. «¿Estás listo para la verdad, hermano?», preguntó Elías con un susurro tembloroso. Pero antes de que Samuel pudiera responder, una explosión más poderosa retumbó en la mansión. La vida que conocían se disolvía en el aire, y todo se sumía en una oscuridad impenetrable. La pregunta permanecía. ¿Quiénes eran realmente y qué sacrificios estaban dispuestos a hacer? El frío regresó, y Samuel sintió cómo se le encogía el corazón. El eco de las palabras de la mujer resonaba en su mente. «Elías, él no es lo que crees». Eran un torbellino de emociones. El espacio a su alrededor crujía de tensión, y el caos se desataba, pero su atención estaba fija en Elías, en su rostro, en su angustia. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó Samuel, el miedo llenando su pecho. Elías parecía pálido, perdido en la confusión, y la verdad lo atrapaba como una sombra. «No puedo, no puede ser». El líder de los encapuchados, ahora más enfurecido, apretó los dientes. «¡Basta de charlas! ¡No podrán detenernos!», gritó, levantando su arma. Samuel sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. Cada segundo contaba. El tiempo se había ralentizado mientras miraba a Elías y a su madre. El silencio se convirtió en un grito ensordecedor. De repente, sin previo aviso, un estallido resonó. Un trueno acompasado, y se sintió como si el suelo se abriera debajo de ellos. La mansión tembló. La mujer, aún de pie, fue lanzada al suelo por la fuerza de la explosión. Todo se desmoronaba. Una nube de escombros llenó el aire. Samuel apenas podía ver. Había gritos, ruido, pánico. Elías se aferró a la mesa para sostenerse. La realidad se distorsionó cuando el humo cubrió la habitación. Samuel se lanzó hacia Elías, pero antes de llegar a él, sintió un empujón violento que lo tiró al suelo. «¡Samuel!», gritó Elías,
pero la voz se ahogaba en el estruendo. Samuel se incorporó y vio al líder encapuchado perder el equilibrio, arrojándose hacia él. Pero justo en ese momento, una figura apareció de la nada. Era Fernando y estaba empapado de sangre. Su rostro era un remolino de dolor y ferocidad, y, sorprendentemente, sostenía una bomba. ¡No!, gritaron al unísono Samuel y su madre, pero ya era demasiado tarde. Fernando lanzó la bomba, justo entre los hombres encapuchados y la familia. Todo se tornó negro en un destello cegador. El mundo se detuvo, y ajustando la luz del día, Samuel se encontró de pie en el mismo lugar, pero nada parecía igual. Los encapuchados habían desaparecido, la habitación convertida en ruinas y polvo. La mujer y Elías estaban a su lado, ambos en shock. Era como si se hubiera borrado un instante completo, como un mal sueño. «¿Qué pasó?», murmuró Samuel, la voz quebrada y confusa. Pero al mirarse, se dio cuenta. Los tres llevaban la misma marca en el brazo. Una pequeña nota en forma de luna. Una marca idéntica. Un recuerdo profundo y olvidado despertó en su mente. Un eco muy antiguo. «El legado», dijo su madre, casi en un susurro, asustada. Esto no es lo que parece. Samuel, se trata de algo más grande. Somos parte de algo que nunca entendimos del todo». Los ojos de Elías brillaban con un destello de ansiedad. «¿De qué hablas? ¿Qué significan estas marcas? ¿Qué hiciste, Fernando?». Fernando, tambaleándose, respondió: «Lo que hice fue liberar la verdad que nos une a todos, no solo a ustedes dos, sino también a mí. Es nuestro pasado el que nos ató aquí». «¿Un pasado?». Samuel sintió como si estuvieran descifrando un rompecabezas más complicado. «Explícame, por favor». Fernando dio un paso hacia adelante, su voz quebrada. «No somos lo que creemos, Samuel. Hay un camino oculto que heredamos, un legado antiguo, que no se queda solo en nuestra familia, está ligado a ellos». Señaló hacia la ruina donde habían estado los encapuchados. «La ruptura entre nosotros y ellos no es solo personal. Ángeles oscuros cernían el aire. Samuel sentía que el suelo temblaba lentamente bajo sus pies. La revelación lo golpeó con fuerza. No solo somos familia, somos parte de una lucha. Antes de que pudiera absorberlo por completo, una figura apareció entre el humo. Un hombre alto con una cicatriz que le atravesaba la cara emergió de las sombras. «El legado pertenece a la sangre, Samuel», dijo con una voz profunda y resonante. «Y tu decisión en esta noche cambiará el destino de todos. Es hora de elegir». Samuel sintió que el mundo se oscurecía a su alrededor. ¿Qué decisión? ¿Y si todo lo que creía saber parpadeaba como un espejismo? Las marcas en sus brazos ardían. La luna brillaba en un clímax misterioso mientras el nuevo desafío se cernía, y la sensación de que su vida nunca volvería a ser la misma envolvía el aire. ¿Qué significado tiene todo esto?, Samuel se preguntó mientras las sombras se acercaban, y su corazón palpitaba con una mezcla de temor y determinación. ¿Realmente seremos arrastrados hacia el mismo destino? Y con eso, la ansiedad alcanzó su punto máximo. Aún quedaban muchas preguntas en el aire, y las respuestas amenazaban con alterar todo lo que sabía. Un silencio sepulcral invadió la habitación. El ambiente cargado de tensión parecía vibrar con cada respiración. Samuel miró de un lado a otro.
el miedo apretándole el pecho mientras las palabras de la mujer resonaban en su mente. Elías no es lo que crees. Todo giraba entre revelaciones y sombras. La oscuridad amenazaba con tragarse lo poco que quedaba de su mundo. Sin embargo, antes de que pudiera asimilarlo, Fernando, su hermano, tomó la delantera. «¡Súbanse! ¡Vengan conmigo!», gritó señalando la salida. Era un momento de acción. Los hombres encapuchados se agruparon, maldiciendo su inminente derrota. Samuel sintió que el tiempo se movía a la velocidad del rayo. «¡Elías, ven!», le gritó, pero su amigo estaba paralizado, asimilando la verdad que le había sido despojada repentinamente. Ahora, ¿podía realmente ser su hermano? No había tiempo para dudas. La mujer les hizo un gesto urgente. «¡Salgan de aquí! ¡Es su único momento!». Con el corazón latiendo con fuerza, Samuel agarró a Elías de la mano y corrieron hacia la salida, sintiendo el viento helado en sus rostros. Las sombras acechantes tras ellos resonaban con enfado. El líder encapuchado, aún sin entender del todo, gritó una barbaridad. «¡No se escapen!». Fernando tomó la delantera, guiándolos a través de un laberinto desmoronado de la mansión. Y Samuel apenas podía seguir el ritmo. La adrenalina fluía. «¡Esto no se ha acabado!», retumbó su voz en la distancia. Sus corazones latían fuertemente en un eco de miedo y determinación. Una mezcla de pasado y presente que no podían ignorar. Finalmente llegaron a una salida trasera. El aire fresco golpeó sus rostros. La libertad estaba a un paso. Pero antes de cruzar, el líder encapuchado apareció, furioso como un huracán. «¡No se atrevan a dejarme atrás!», lanzó, su voz como un relámpago en medio de la tormenta. «¡Atrás!», rugió Fernando, empujando con fuerza y bloqueando el camino. «¡Muajajajaja!». Samuel sintió que el tiempo estaba en su contra. «¡Esto es por el legado!», gritó el líder, la veneno en su voz cargada de verdad. «Nunca podrán escapar de lo que son». Las palabras parecían retumbar, reverberando en la mente de Samuel. ¿Qué significaba eso? «¡Muajajajaja! ¿Qué quieres decir?», llamó con desesperación, pero no había tiempo para respuestas. El eco de una segunda bomba resonó, estallando en un resplandor deslumbrante. Samuel, Elías y Fernando se lanzaron hacia el exterior justo cuando la mansión se desmoronaba tras ellos, como un titán que finalmente se derrumba bajo su propio peso. Tenía que haber un final, un desenlace. Cayendo en el suelo, Samuel miró a su alrededor. Arreglos de escombros y sombras comenzaron a disiparse. En medio del polvo, la figura de su madre apareció. «¡Samuel! ¡Elías!», gritó, corriendo hacia ellos. El abrazo que compartieron era de alivio y dolor, como el rayo que cortaba el cielo. «Todo ha cambiado», exclamó su madre entre lágrimas. Mientras abrazaban a Elías, la verdad y la esperanza se entrelazaban. «Lo sé, la vida nunca será igual», respondió él, su voz temblando. En ese momento, los ecos del pasado fueron acompañados por un destello de luz que surgió en el horizonte. Era el amanecer de un nuevo comienzo. Samuel comprendió que aunque el pasado no podría cambiarse, el futuro estaba en sus manos. «¿Y ahora qué?», preguntó Elías, mirando a los dos con ojos resueltos. «¿Qué hacemos con esto?». Samuel miró a su madre y a Fernando. La decisión no estaba solo en él, era un legado compartido. «Juntos», respondió Fernando, con una determinación renovada en su voz. «Haremos que nuestras historias sean nuestras». Este legado es más que sombras, es luz y verdad.
A medida que se alejaban, el eco de la mansión detrás de ellos era solo un susurro cada vez más distante. La libertad brillaba en sus corazones, pero el eco de lo que habían descubierto seguía presente. Así, el cabello ondeando al viento, Samuel tomó una profunda respiración. Por fin, había un camino a seguir, un futuro lleno de preguntas, pero también de esperanza. Y aquí va, si disfrutaste esta historia. Es el momento de actuar. Tienes que suscribirte ahora para seguir viendo historias exclusivas que no querrás perderte. Aplasta el botón de like ahora para ayudar a que esto llegue a más personas y alimenta el algoritmo. Necesito que inundes la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que deben conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans hacen esto. El viaje apenas comienza.